Chicos, acaban de pasar muchas cosas con XDefiant. Primero quiero decirte que han pasado muchas filtraciones. Obviamente no puedo ni voy a enseñarte nada explícito, te voy a poner muchas referencias con todo lo que ha ocurrido. Y más que nada también para hacerte ver, va a tener mucho contenido y conforme vaya pasando el vídeo vas a ir entendiendo por qué. También han pasado otras filtraciones, como por ejemplo la fecha de XDefiant. Todo eso lo vamos a ver ahora mismo. Así que dicho todo esto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Pues como sabéis, hay una persona que se dedica a filtrar contenido de XDefiant. Hace poco filtró mucho contenido que me dio para este vídeo, pero también se puso a hablar de cuando salía XDefiant, de la fecha, cosa que te traje aquí también, y procedieron a explotar su cuenta. Desapareció por casi una semana, hasta hace poco que se ha creado una nueva cuenta, donde ha seguido filtrando cosas. Y eso es lo que nos lleva al vídeo de hoy. Así que te voy a enseñar todo lo nuevo que trae XDefiant. Antes de la fecha, lo primero de decirte que ha hablado de muy buenas noticias. Por aquí nos está pasando una lista de personajes, de facciones de XDefiant, nombrando a GSG9, que este sabemos que es la facción de Rainbow Six. También tendríamos a Outcast, que te lo traje. Por aquí te dejo un vídeo enseñándote todas las habilidades. Y algo que me gusta mucho es que vemos a Assassin's Creed nuevamente. Decirte que todo esto no es necesario que llegue de primeras. De hecho, vamos a tener la Season 0 antes del lanzamiento de XDefiant. A continuación tenemos más contenido que ha filtrado. Este chico no para de filtrar cosas. De hecho, aquí tenemos más contenido. Hay mucho contenido. Pero antes de enseñarte este mapa, porque literalmente es muy parecido a este mapa, quiero enseñarte una filtración muy potente sobre la fecha. Aquí tendríamos la fecha, esto lo ha dicho hace una hora, bueno, hace una hora cuando grabé la captura, esto fue de esta madrugada. En teoría dice que el lanzamiento de XDefiant sería en mayo o en junio. Mayo es este mes. De hecho, esta no es la única filtración que ha hecho sobre la fecha, como os digo. La semana pasada hizo otra filtración sobre la fecha, donde te traje en este vídeo. Y básicamente se sigue manteniendo en que va a salir inminentemente. Según la filtración, sea probable que salga en mayo. Y sabemos que esta empresa de XDefiant están locos por sacar el juego, ya lo hemos visto en numerosas ocasiones. Yo creo que va a terminar lanzándose en junio en todo caso. Desde luego que si fuera en mayo sería a finales. Me imagino que lo más factible sería junio. Pero bueno, aquí tenéis la fecha nuevamente. Os traigo todo lo que hay en la comunidad. También te digo, aquí tenemos un regalo de top 500. Estos son básicamente obsequios que te dan por jugar Ranked y llegar alto. Nos estaría diciendo que la Ranked llega a la Season 1. A esto te agrego yo que la Ranked en realidad llega a la Season 0. Esto no lo han dicho oficialmente antes. La diferencia, nos dijeron que la Ranked de la Season 0 es simplemente por testear el modo. La Ranked como tal oficial llega a la Season 1, como está diciendo esta filtración. Y ahora vamos a lo mejor. Y digo que es lo mejor porque tenemos referencias muy grandes. Te traigo dos mapas. Este sería el mapa que ha traído esta persona, en lo que están trabajando. Como te digo, no es contenido del juego como tal. Te lo traigo porque es una referencia, pero literalmente es muy parecido. Este mapa lo han sacado de este otro juego, hermano de XDefiant, perteneciente a Ubisoft. Como estáis viendo aquí, tendríamos una sala que es como un planetario y luego también tendríamos otra sala diferente donde está una nave espacial. Parece ser que es el centro del mapa porque es como un lugar también más abierto. Una zona de planetario, otra zona donde hay naves y esta zona central con este cohete. Pero no se queda aquí porque hay otro mapa que tengo más para enseñarte. Como habéis visto, siempre que os traigo vídeos os pongo trailers de fondo. Y bueno, pues esta persona ha traído este nuevo mapa que viene básicamente del primer trailer de XDefiant y costaría de 3 zonas. Una sería la iglesia que estáis viendo de fondo. Al parecer, finalmente la iglesia parece que se puede jugar dentro de ella y a un lado de la iglesia tendríamos esta zona descubierta, que es donde en el trailer están tirando habilidades, y al otro lado tendríamos esta otra zona que es como más otoñal, digamos. Serían básicamente esas 3 zonas. Ya por fin lo podemos conectar, todo se conecta en este mapa y básicamente serían estos mapas, no voy a decir de inicio, estos mapas que van a ir llegando progresivamente, porque como te digo, este juego va a tener mucho contenido. De hecho lo estáis viendo con todas las filtraciones. Este juego va a tener 3 mapas por season, al menos es lo que nos han prometido. Desde luego que se están filtrando muchas cosas relacionadas con mapas. 3 armas nos están prometiendo, nos han dicho que van a introducir cuchillos, incluso un modo de juego de vez en cuando, aparte de la actualización de la tienda y una nueva facción. Algo que me encanta es que trae mucho contenido relacionado con juegos pertenecientes a la familia de XDefiant, es decir, pertenecientes a Ubisoft, y este es precisamente el motivo por el que tienen tanto contenido por traer. De hecho, este mapa, que se llama Nudeplex, como veis, viene de Watch Dogs.
Six, este que te estoy trayendo del planetario, vendría de este otro juego. Hasta incluso las armas vienen de la familia de este juego. Como por ejemplo la TAC-50, esa sniper que mataba de un tiro. Estamos viendo que viene también de este juego. Como veis, este es el motivo por el que pueden traer tanto contenido rápido. Básicamente traer lo mejor de lo que tiene cada juego de Ubisoft. Y eso es algo muy prometedor porque el contenido en estos juegos free to play es algo que suele escasear. Así que este escenario es muy esperanzador para el juego. Y ahora te voy a traer más información y voy a hacerte un predict. Te recuerdo que nos han dicho que iba a llegar la facción del Rainbow Six en una de las primeras seasons. Y también nos han dicho que va a llegar un modo de una vida. Esto no tiene por qué ser de salida. Esto puede ser con la Season 1 o Season 2. Yo me imagino que cada vez que traigan una facción, traerán mapas de esa facción. De hecho, como hemos visto con la facción de Libertad, que trajeron propio mapa de Far Cry, o con Echelon con este mapa, este juego va a traer su propio mapa. Ahora, la predicción que yo hago es que este mapa de esta facción va a salir de salida con la facción y que el modo de una vida va a ser el de plantar la bomba. Y esto lo digo porque se me hace mucho sentido que saquen la facción de Rainbow Six con un mapa suyo y con su modo de juego. Sobre todo teniendo en cuenta que es un modo de juego trending que está en este juego y en este y en este y en este, está en muchos juegos. Y creo que podría ser una muy buena manera de conectar ambos juegos y llamar mucho la atención. Así que ese es el predict que lanzo. Aquí tenéis toda la información. Esto es todo lo que sucede. Y a todo esto yo me voy. Que te vaya bien. Adiós.